Estamos aquí en Arequipa con Pablo Nicoli Segura, un cuentista destacado en esta ciudad con mucha trayectoria, y muchas gracias por la entrevista, Pablito. No, al contrario, siempre es un gusto poder conversar con gente de Lima y también de fuera, ¿no? Pablito, cuéntanos cómo te inicias en lo que vendría a ser para nosotros el microrrelato, minicuento, microcuento, como lo llamamos. Sí, bueno, hace un año, un poco más, me metí en un taller internacional sobre minicuento que organiza una página muy importante de internet, se llama Ciudad Cero. Y ahí conocí pues gente de Colombia, de Chile, Ecuador, España y sobre todo Argentina, ¿no? Así que he tenido la oportunidad durante ese tiempo de, vamos a decir, pasarme de lo que es el cuento clásico a lo que es el minicuento. Así lo defino yo, me gusta más ese término, minicuento. Y le he agarrado tal gusto que ya mi último libro tiene mucho de eso, de minicuentos. Y el siguiente espero que sea totalmente sobre este género. ¿Podrías contarnos un poco las publicaciones que has realizado, los libros que has publicado hasta la fecha? Claro, en 2001 fue que publiqué mi primer libro, Arequipa y sus misterios, un libro que me acuerdo que básicamente fue un financiamiento mío y que lo hice con miedo, porque tú sabes que publicar en el Perú pues es complicado, ¿no? Pero gracias a Dios, no sé, sería la temática o qué, aquí en Arequipa somos muy regionalistas y el tema de Arequipa pegó. A los 6 meses ya había vendido los primeros 1000 libros. Entonces esto de alguna manera me ayudó como un trampolín a editar el segundo y el tercero y el cuarto. Bueno, ya estamos en 13 libros y como soy supersticioso, pues vamos rápido a publicar el 14. Mira, qué bueno. ¿Y te ha traído alguna satisfacción alguno de estos libros, algún reconocimiento, algún merecimiento a nivel internacional? Sí, tengo 2 premios de cuento en España y tengo 3 concursos aquí locales, ¿no? Básicamente son 5 premios, pero yo diría que más que este reconocimiento, que a veces lo de los concursos es poco relativo, lo que a mí me ha llenado es el reconocimiento de los lectores aquí en Arequipa. Y si bien yo empecé escribiendo para todo público, me di cuenta pronto que eran los escolares los que más se deleitaban con el tipo de literatura que hago, que es de corte fantástico. Así que ellos permanentemente siempre me visitan, me invitan a colegios, incluso institutos también. Y ese creo que es uno de los premios que más me halaga, ¿no?, como escritor. Definitivamente, ¿no? El reconocimiento del lector es el premio que uno más le llena, más le satisface, y más aún que uno publica, que no es un triunfo publicar en nuestro país. Y cuéntanos, que me contabas que has tenido una experiencia con Ana María Xu en este curso internacional. Sí, mira, yo un día decidí conseguir la dirección electrónica, el correo de Ana María, porque yo no la conocía, y invitarla al curso taller de minicuento que estábamos haciendo con toda la gente, como les he dicho al inicio, de todo el mundo, ¿no?, de habla hispana básicamente. Y bueno, a los 2 días me respondió, lo cual me sorprendió, y comenzamos a hacer una amistad a partir de eso, y luego entró en el taller y estuvo una semana con nosotros, dándonos pues un poco cátedra, ¿no?, porque evidentemente Ana María ya tiene un recorrido pues de muchos años y nosotros todavía estamos iniciándonos de alguna manera en lo que es el minicuento. Y bueno, eso ha sido una experiencia muy interesante, porque nos ha respondido a interrogantes que teníamos todos, ¿no? Actualmente en Arequipa hay microcuentistas, bueno, o de repente hay cuentistas y narradores que están haciendo microcuentos. Yo la verdad que es que tengo muchos conocidos y amigos que escriben cuento, y a veces he leído cuentos cortos, pero no es lo usual. Yo incluso me animé a publicar mi último libro con varios minicuentos, porque de alguna manera sentí que estaba abriendo camino. Con lo cual te quiero decir que me parece que hay muy pocos que hacen minicuento en Arequipa. ¿Estás esperando, o bueno, piensas publicar un libro de microcuentos? Sí, el siguiente definitivamente va a ser solo minicuentos, ¿no?, porque el último también tiene algunos cuentos largos,
y algo de teoría literaria y algo de experiencias en literatura. Entonces no es específicamente solo minicuentos, sino que es una gama, ¿no?, de cosas. ¿Ya tienes el nombre del libro o todavía? No, usualmente lo último que sale cuando publico es el nombre, ¿no? Primero me empeño en terminar una buena selección y cantidad de cuentos y, bueno, escoger los mejores. ¿Y cuál es la temática de tus minicuentos o de tu narrativa en general? Bueno, yo estoy en el género fantástico y dentro del género fantástico, como siempre he dicho, uno se siente Dios y no hay límites, ¿no? Entonces, escribo de todo. O sea, fantasmas, vampiros, Exacto. espectros. Todo tipo de seres sobrenaturales, todo, duendes, brujas, demonios, fantasmas, como lo has dicho. Todo esto realmente a mí me apasiona porque además edito una revista que se llama Enigmas y que tiene que ver con esos temas. Entonces, yo hago un trabajo casi doble en el aspecto de que como periodista hago una revista del tema y como escritor la temática elegida tiene también que ver con eso de lo sobrenatural, ¿no? ¿Y la revista Enigma cuántos años viene produciendo? Yo he trabajado en 2 diarios. Enigmas es el segundo diario y ya nos vamos para el 4.º año y es un semanario, ¿no? O sea, sale 4 veces al mes. Y anteriormente en Arequipa al Día, que era un diario que funcionó hasta hace unos años, estuvimos 7 años. O sea, en total de Fantástico, que fue la primera revista, y Enigma son 11 años de publicaciones. Bueno, debe ser la que más está produciendo en Arequipa. Sí, en determinado momento Arequipa al Día hizo del día en el que salía la revista junto con el periódico su mejor día de venta. Y lo mismo repetimos en el diario donde trabajo, ¿no? Esto quiere decir que muchas veces se han agotado números. Te cuento una anécdota, tanto así que cuando yo iba a reclamar mis números, que también guardo 2 o 3 números por revista, a veces llegaba al diario y ya no había. Tenía que irme a algún kiosco al día siguiente de reventa, esto me ha ocurrido muchas veces, a comprarlas, yo como editor, y llegaba a pagar por una revista 10 soles, que me faltaba. O sea, no son revistas muy grandes, ¿no? Son como las revistas de historietas de ese tamaño, más o menos, ¿no? Pero, bueno, malograr la colección de ninguna manera, ¿no? Bueno, definitivamente, ¿no? Pero interesante esta producción que lleva tantos años. Sí. Y Pablo, tú como arequipeño, ¿cómo sentiste el Nobel de Mario Vargas Llosa? Bueno, definitivamente, no solo como arequipeño, ¿no? En general, como peruano, es un orgullo y uno lo grita a los 4 vientos en todos los cursos donde está y sí, algo muy bien, ¿no? Porque sobre todo... Es un triunfo de todos, ¿verdad? Exacto, motiva a los escritores a seguir haciendo lo que les gusta, porque eso de escribir a veces parece una labor medio imposible, ¿no? Para muchos. Quizás no ha sido mi caso, porque a mí he tenido suerte, me ha ido bien. Y hoy en día, por ejemplo, yo ya no edito mis libros, me los editan. O sea, yo ya no invierto en mis libros, a mí me pagan mensualmente por los derechos de lo que he escrito en los últimos años, ¿no? Pero eso es excelente, ¿no? Eso es la satisfacción de un escritor, de ser leído y que la gente consuma lo que tú estás produciendo acá en Arequipa. Sí, sí, definitivamente. Y te digo que a pesar de que la mayoría de mis libros tienen que ver con el tema de Arequipa directamente, muchas veces sí he recibido comentarios vía internet, sobre todo, de gente de fuera, ¿no? Que por algún motivo, de alguna forma, los ha conseguido. Qué interesante, sí, eso es muy bueno. ¿Y tú cómo defines para ti, cómo definirías el minicuento, como tú lo llamas? Bueno, el minicuento para mí es un cuento breve que tiene que ser muy rápido. Más o menos, como decía Cortázar, es una foto en comparación a lo que podría ser el cuento que sería la película. O sea, es una foto rapidísima, con un final que te deje pensando, que te sorprenda o que te llame a la reflexión. Si algo he aprendido con los años, y no solamente en el minicuento, sino en general en el cuento, es que el cuento que funciona y el minicuento que funciona es aquel que te deja pensando y lo recuerdas de repente después de un año o quizás toda la vida, ¿no? Esos son los verdaderos. Esa es la ventaja de un minicuento, que a veces te puede dejar inconcluso como para que tú lo termines pensando y bueno, puedes
interpretarlo de muchas maneras y yo creo que no te puede sobrar ninguna palabra, ¿verdad? Sí, como hablábamos hace un rato, el que pretende hacer minicuento tiene que ser un economista de la palabra, ¿no? Entonces, un poquito como decía Edgar Allan Poe, cada palabra tiene que tener un por qué está ahí. Y si quitando esa palabra sigue funcionando en el cuento, entonces hay que quitarla. Claro, perfecto, ¿no? ¿Tienes algún autor preferido en minicuentos a nivel nacional, a nivel internacional? Bueno, Ana María Shua me gustó mucho cuando empecé a leer sus minicuentos, pero en general mis autores preferidos no son de minicuentos, sino más de cuentos. Y sin duda, quizás el que más me gusta a nivel nacional es Julio Ramón Ribeiro. O sea, para mí Ribeiro es casi un dios, ¿no? En ese aspecto. Con su palabra el mudo, ¿verdad? Sí, me he leído todita la antología y me la robaron una vez y luego volví a comprarla y volví a releerla. Y bueno, en general a mí me gusta mucho lo que ha sido también la escuela de cuento clásico victoriano. Y te hablo de Henry Montan James, por ejemplo. Te hablo también de Oscar Wilde, aunque bueno, más que sus cuentos quizás hay algo más de novela. Y Conan Doyle me gusta mucho, pero no en sus aventuras de Sherlock Holmes, sino en las de misterio y terror, que también tiene muy buenas, ¿no? Así que por ahí el tipo de lenguaje directo, rápido, sencillo es a lo que yo he apuntado gracias a las lecturas de estos maestros, ¿no? Ahora también hay una ventaja, acá debe haber mucho del folclore, de la cultura arequipa, ¿no? De los fantasmas y todo eso es lo que se hablan siempre, que son tradiciones orales. Sí, Arequipa tiene mucho de folclore, sobre todo con el tema de las leyendas, más que mitos, leyendas, porque hay diferencias. Y yo cuando era niño leí alguno que otro libro sobre leyendas arequipeñas, pero no había mucho. Entonces, cuando empecé a publicar, había una sección en el diario donde trabajaba, primero colaboraba, luego empecé a trabajar ahí, que se llamaba Arequipa al Día, donde había una sección que se llamaba Historias de mi tierra. Y ahí comencé a publicar cuentos ambientados en Arequipa. Entonces, de alguna manera me condicionó el lugar donde tenía que publicar. Y con los años me gustó, me agradó, y sobre todo empecé a ir a rescatar todas esas leyendas que eran orales y las he podido, bueno, con un estilo propio, publicar en varios de mis libros, ¿no? Estuve leyendo un artículo tuyo en internet sobre la literatura fantástica y las personas que habían escrito al respecto. ¿Tú has encontrado algún autor que se haya acercado al minicuento, al micorrelato antiguamente en toda tu investigación que has hecho? Sí, el más antiguo, yo podría decir que se tratan de minicuentos, a pesar de lo que este escritor pretendía, que se llamaba Ventura, Trabada y Córdoba. Lo que pretendía era contar este tipo de leyendas o tradiciones orales, pero realmente tiene dos pequeñas narraciones de unas 400 palabras, o sea que sí, yo considero que son minicuentos ambos. Y probablemente se trate de uno de los autores más antiguos del Perú en cuanto a este tipo de expresión, porque su libro fue publicado en 1752, o sea... Estamos hablando antes que Ricardo Palma. Sí, es verdad. Mira, es qué verdad. interesante. Aventura, Trabada y Córdoba se le considera en Arequipa el prototipo ya del historiador. Después de él empiezan los historiadores reconocidos. Él es el primero, pero lo jalaba también un poco la vena literaria, ¿no? Ah, mira, qué interesante, ¿no? Sí. Y no es muy conocido a nivel nacional. No, definitivamente sí. No, recién lo escucho. Y bueno, ahora motivo para investigar al escritor. Dime, dentro de Arequipa y cómo está el ámbito literario, cómo se mueve aquí el ámbito literario específicamente. En Arequipa básicamente, así como ocurre en la pintura, que acá todos casi hacen acuarela, o que el arequipeño se ha hecho famoso por las acuarelas, aquí la mayoría son poetas.